relevancia al tema de los incendios. Y bueno, hoy contamos con José María Gómez, que es agente medioambiental de la Junta de Castilla y León, y va a presentar la ponencia Prevención y Gestión de Incendios Forestales. Así que cuando quieras, Chema. Aunque yo soy agente medioambiental, pero yo voy a dar mi visión desde mi punto de vista personal, no como agente medioambiental. Entonces, si echamos la vista atrás, bueno, parece que los incendios de este verano nos quedan muy lejos, pero estos titulares era lo que había, o similares a estos, era lo que había hace 3 meses, ¿no? Entonces, a día de hoy, parece que terminaron los incendios, pero no sé si habéis visto las noticias, que los problemas que tienen ahora en Galicia, en León, por el tema del agua, que arrastra las cenizas y tal. Es una cosa que, bueno, que sí, en su día tuvo trascendencia, lo que era el fuego, pero las consecuencias también se están pagando ahora cuando vienen las lluvias. Y, bueno, las cifras, no sé si las conocéis. Bueno, estas son cifras, creo que no son oficiales, pero son datos obtenidos a través del sistema Copernicus. Y, bueno, quizá luego se maquillen o sean menos, pero no deja de ser unas cifras bastante abultadas, ¿no? Lo que ha habido este verano en Castilla y León ha superado con creces las previsiones que había y lo que, por ejemplo, del 2022, en los incendios de la Culebra, que era la referencia que teníamos. Y a mí hay una cosa que, aparte, bueno, de las hectáreas afectadas de matorral, arbolado, etcétera, esas 600 y pico hectáreas en suelo urbano, infraestructuras, que a lo mejor no son esas exactamente, son más o son menos, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una cifra que hay que tener en cuenta. Bueno, a la vez que había las noticias de los incendios, también había noticias sobre donde se criticaba el operativo, ¿no? Eso me imagino que lo habéis visto y seguramente vosotros también seréis críticos con el operativo que tenemos, ¿no? Os voy a dar un poco el diagnóstico que tenemos de operativo y luego vamos a centrarnos en las medidas preventivas desde el punto de vista de la normativa, que sí que se ha introducido alguna normativa, una más recientemente, hace 15 días, con el fin de agilizar bueno, los procedimientos administrativos y así poder ser más fácil realizar la prevención. No sé si eso se va a conseguir o no. Bueno, una de las cosas en las que se centran las críticas, y que yo en parte estoy de acuerdo con ellas, es que falta prevención, no sé si estaréis de acuerdo o no, faltan medios de extinción y ha habido una falta de coordinación este verano en grandes incendios, ¿no? A lo mejor alguno lo habéis vivido más de cerca, pero es algo que es verdad, ¿no? Entonces yo creo que el tema de la Junta ahí pues suspende, ¿no? Yo creo que es la nota que le podemos calificar, es muy baja, ¿no? Bueno, en tema de prevención, creo, vosotros no sé si estaréis de acuerdo conmigo, sin esta zona, yo por lo menos en lo que conozco, la prevención es muy escasa, la prevención en materia de incendios. Perdón, es que pensaba que alguien había preguntado algo. No, el tema de la prevención yo creo que la tenemos que centrar, pues, por supuesto, en las infraestructuras, ¿no? Limpieza de cortafuegos, fajas auxiliares, ¿no? Que es algo que en los montes públicos sí se hace, pero en la zona, por ejemplo, esta vuestra, creo que se hace muy poquito. Y yo creo que hay que tener muy en cuenta el tema de los puntos de agua. En esta zona de la dehesa, por ejemplo, vosotros no tenéis una infraestructura de puntos de agua de la Junta. Nos estamos apoyando cuando hay incendios en las charcas ganaderas, que son particulares, ¿no? Y yo creo que hay que exigir que exista una red de puntos de agua, ¿no? Para si no tenemos, por mucho que tengamos medios aéreos, como no tengamos puntos de agua donde ellos pueden cargar, la eficacia va a ser nula, ¿no? Luego, el tema, bueno, de gestión forestal activa, el tema de tratamientos selvícolas, podas, etcétera, bueno, está ahí. Ahí sí que se va a introducir, o se ha introducido una modificación en la norma con el fin de agilizar esos procedimientos, porque ya sabéis que también teníamos unos procedimientos administrativos bastante rígidos. Y luego, que yo creo que es donde hay que hacer hincapié, es en el tema de la interfaz urbano-forestal. Ese control de limpieza, los anillos de seguridad alrededor de las poblaciones. Bueno, poblaciones, incluso también viviendas aisladas, ¿no?
o campamentos, o otro tipo de actividades que pueda haber en el monte. Que yo creo que este año, pues habéis visto que se han quemado pueblos enteros, ¿no? Bienes de personas y animales, por supuesto, ¿no? Entonces, yo creo que hay que incidir sobre eso. El tema de los medios de extinción, bueno, creo que era la crítica que se hacía a nivel, sobre todo a nivel sindical, ¿no? Del personal, pues tenemos que falta un personal cualificado. Están llamando a gente del paro y de repente, de golpe, los meten en incendios grandes, ¿no? Yo creo que eso no se puede consentir, ¿no? Y existe una precariedad laboral. Como no hay personas, porque no están cubiertas todas las vacantes, pues hay jornadas extensas de 18, 21 horas. Eso no puede rendir, o sea, no se puede ser eficaces así, ¿no? Y ahí, por supuesto, así como resumen, faltan medios y también formación, ¿no? Y luego hay una distribución muy regular. No sé si sabéis cómo está distribuido el operativo de extinción de incendios, el de la Junta. Este es el mapa que está en la página web de la Junta, lo podéis descargar. Y este es el mapa de todo el dispositivo de incendios de Castilla y León. Si nos centramos en Salamanca, no sé si se ve porque es un mapa un poco... Los pentágonos esos en color verde serían los medios de la Junta de Castilla y León, ¿no? Esos serían los de los retenes, los azules serían las autobombas, los de azul más oscuro, y el azul más clarito serían los medios de Diputación, ¿no? Que también, bueno, hay convenios de colaboración entre Diputación y Junta, ¿no? Si veis, básicamente, los medios, la gran mayoría de los medios se centran ahí. Bueno, tenemos ahí la parte esa de Vitigudino, donde está el helicóptero, y algún medio más por ahí suelto, ¿no? Pero veis que prácticamente en la zona de aquí no tenemos medios, ¿no? Por eso la respuesta es cuando se produce un incendio, pues se tarda mucho más, claro. Entonces esto viene porque las cuadrillas de retén y los medios vienen de una organización muy antigua, donde estaban fundamentalmente establecidos en los montes que gestionaba la Junta, ¿no? Los montes de UP, los montes catalogados. Entonces, ¿qué pasa? Yo he estado viendo un poco el valor de... No hay unos datos así muy fiables, ¿no? El valor económico de los montes gestionados por la Junta de Castilla y León, por ejemplo, en el 2024, era de 13 millones de euros. Yo he estado intentando sacar datos sobre ganadería extensiva en general en Salamanca, que en particular yo creo que es la gran mayoría, el porcentaje más grande es de esta zona, la zona que ocupa la dehesa, ¿no? Bueno, yo he sacado 150 millones, seguramente alguno me diréis que habrá más, y me imagino que habrá más, ¿no? O sea, que sean una mayor cantidad. Ahí no le hemos metido, por ejemplo, la gestión de los montes particulares, ¿no? Los montes que se gestiona, por ejemplo, la dehesa. Entonces, seguramente si le metemos todo eso, incrementaríamos la cantidad, ¿no? Entonces, no se entiende que algo que produce 13 millones, o sea, los beneficios económicos sean de 13 millones de euros, le dediquemos todo ese operativo, mientras que el resto, que será más de esos 150 millones, no tengamos nada, o apenas nada, ¿no? Entonces, yo creo que hay que incidir desde, no sé si de las entidades locales, desde las asociaciones, etcétera, a que la Junta disponga de un operativo en condiciones en esa zona que no existe, ¿no? Bueno, aparte de todo eso, de la falta de medios o que no hay una distribución homogénea por todo el territorio, pues nos encontramos con esto que también está criticado por las asociaciones de todo tipo. Hay una diversidad de administraciones que intervienen, el Estado, la comunidad autónoma, ayuntamientos, ¿no? También diputaciones y también las empresas privadas, ¿no? Entonces, ahí no hay una planificación, ¿no? Y la gestión es muy deficiente, ¿no? Si a eso unimos los fallos tecnológicos que tenemos, que no tenemos, por ejemplo, la cobertura de móvil en muchos lugares de la provincia, la compañía que nosotros utilizamos no tenemos nada de cobertura. Nuestro sistema de comunicaciones de emisoras, igual, una emisora de estas que compras en un bazar tiene más alcance que las que tenemos nosotros. Entonces, pues, no nos queda muchas veces más remedio que improvisar, ¿no? Que es lo que hacemos, ¿no? Entonces, yo creo que esto hay que corregirlo, ¿no? Es una de las cosas que habría que corregir. Y, bueno, eso sería en cuanto al diagnóstico que tenemos del operativo, ¿no? Sí que es cierto que se han introducido unos cambios normativos y que busca agilizar
sobre todo el trámite administrativo para, bueno, el objetivo es la prevención, ¿no? Entonces, no sé si sabéis, bueno, ahora os contaré lo que había. Ya hubo unas modificaciones no os quiero aburrir con normativa, hubo una serie de modificaciones que hubo a raíz de aquel Real Decreto Ley 15, ¿no? Y que modificó la ley estatal de Montes de Castilla, la ley de Montes del Estado, y a su vez eso se trasladó en otra serie de normativa aquí a nivel autonómico y también modificó la ley de Montes de Castilla y León, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que buscaba era establecer medidas urgentes sobre la prevención y extinción de incendios forestales, ¿no? Y aquí había una cosa que eran los planes anuales de prevención y extinción. Bueno, los planes buscaban la reducción del número y la intensidad de los incendios, la mitigación del peligro y vulnerabilidad, ¿no? Buscar identificar esas zonas vulnerables y protegerlas, básicamente, ¿no? Y, bueno, esto era en el año, ya os digo, en el año 2022-23, llegó el 25 y todo esto prácticamente no ha servido para nada, ¿no? Y sí que se hizo una modificación que yo creo que es bastante importante, que yo no sé si la sabéis, porque todavía hay gente que no sabe esto. Las medidas, lo voy a leer textualmente, las medidas de reducción de riesgo de incendios en zonas de interfaz urbano-forestal identificadas como tales en esos planes anuales de prevención, vigilancia y extinción, cuando se desarrollen a menos de 100 metros de casco, en terreno rústico, a menos de 100 metros de casco urbano, se clasifica de interés general y están exentos de intervención administrativa. Es decir, el tema de aprovechamientos, cambios de uso, desbroces, no se necesita ningún tipo de autorización. Se pueden hacer, siempre pensando en el tema de la prevención de incendios y deberían estar identificadas en los planes anuales, que prácticamente en los planes anuales entra casi todo el territorio ahora. Así que, bueno, no sé si lo sabéis, pero es una de las cosas porque hay gente que pide permiso, por ejemplo, para desbrozar alrededor de los pueblos, etcétera, no necesita nada, tenerlo en cuenta, ¿no? Que yo creo que esto es una norma, algo que ya se cambió en el 2023 y a día de hoy todavía la gente no lo sabe, ¿no? Había una cosa también de la orden del uso del fuego que decía que en el entorno urbano, me parece que eran 25 metros alrededor de las poblaciones, era obligatorio tenerlas limpias por el tema de prevención de incendios. Bueno, pues aplicando esto no se necesita ningún régimen de intervención, ¿no? Planes deberían hacerlo los ayuntamientos. Hay un plan que lo tiene que hacer la Junta y luego ahora hay unos planes que tienen que hacer los ayuntamientos. Lo que pasa es que los ayuntamientos tienen la obligación me parece que son los que están incluidos en el anexo 3 del Infocal. No, son los primeros que tienen, luego si lo quieren tener, lo pueden tener, pero la obligación principal son los del anexo 3, me parece que luego aparece eso. Bueno, y luego esto, que son las últimas modificaciones que han aparecido este año, bueno, se aprobó el Infocal, que teníamos antes un Infocal del año 99, se aprobó ahora este año, que ya es tiempo, ¿no? 25 años o 26, pues ya era tiempo, ¿no? Y hace mucho hincapié en el tema del interfaz urbano-forestal, ¿no? Bueno, el Infocal es donde se determinan los riesgos y es la normativa que vamos a utilizar para la gestión de los incendios forestales, cuando se produce la emergencia del incendio forestal. Bueno, y esto es lo que os digo, fijaros que es relativamente reciente, de hace 15 días, ¿no?, que se publicó en el Boletín Oficial. Estas son una de las medidas urgentes y aquí hay una cosa, por un lado hay unas cosas buenas, pero yo creo que hay otras cosas menos buenas que hay que poner ahora vemos. Bueno, hay una cosa, a lo mejor a alguno de vosotros os ha pasado, del terreno agrícola, cuando se abandona el uso agrícola, ¿no?, y el terreno se lleva de especies forestales. Al cabo de 20 años, si quieres volverlo, cuando pasaban más de 20 años, si querías volverlo a labrar, ¿no?, como terreno agrícola, había que hacer un cambio de uso. No sé si os ha pasado a alguno de vosotros. Bueno, ahora se alarga ese periodo. Ahora ya no son 20 años, sino ahora se pasa a los 30 años, ¿no? Y bueno, el objetivo es ese, romper la discontinuidad forestal, ¿no?, al intercalar cultivos agrícolas, ¿no? Algo que sea más efectivo luego a la hora de, si sucede un incendio, ¿no?, pues a la hora de poder actuar, ¿no?
Y con esto va aparejado lo otro, porque os acordáis que también en la ley, antes de la modificación, si no habían pasado más de... Si habían pasado, digamos, si estamos en ese periodo entre 20 y 30 años, se podía hacer la reversión, ¿no? O sea, se podía hacer el cambio de uso, volver otra vez al cultivo agrícola. Entonces había que hacer un procedimiento administrativo, que en este caso era simplificado, y se tenía que cumplir una serie de condiciones. Pues eso, de la pendiente máxima no superior al 15%, la aptitud técnica y económica. No sé si os ha pasado a alguno de vosotros. Bueno, pues esos 30 años ahora se alargan también a 50 años. Es una de las modificaciones que ha habido ahora y, bueno, busca igual. O sea, esto son dos cosas que van prácticamente unidas, ¿no? Luego, también, no sé si os habéis dado cuenta de esto, porque yo creo que como es tan reciente, alguno ya os habrá pasado que a partir del 1 de julio de este año entró en vigor el decreto nuevo de aprovechamientos forestales en montes no gestionados por la Junta. Entonces, ¿qué pasaba? Que ahí, bueno, la autorización, no sé si os ha pasado también, hay que hacerla de manera telemática, no con certificado digital o con DNI electrónico. Lo único que se permite de manera presencial es la declaración responsable, la de uso doméstico, esas de menos de 20 estéreos y menos de 10 metros cúbicos de madera, ¿no? Pues, bueno, entonces, en la autorización, cuando se presenta la autorización, hay un mes. Si en un mes no se recibe contestación, entonces el silencio era negativo para el interesado. Ahora se ha modificado eso, ya os digo, es de hace 15 días, que el silencio es positivo, o sea, se presenta la solicitud, no te contestan en el plazo de un mes y es positivo siempre que el aprovechamiento sea inferior a 100 metros cúbicos de madera o 100 toneladas, ¿no? Que prácticamente ahí van a entrar, yo creo que el 80% de las autorizaciones. Así que es otra de las cosas que tenéis que tener en cuenta y esto busca un poco agilizar los trámites con el fin también de mejorar en prevención. No sé si se conseguirá o no. Bueno, pero también introduce una serie de obligaciones, que esto es lo que a mí menos me gusta porque no me parece justo. Mirad, las obligaciones se establecen principalmente a los propietarios de los terrenos, también a los ayuntamientos, pero principalmente a los propietarios. Y luego la Junta ya veréis cómo es la que menos obligaciones va a tener. Entonces, bueno, los particulares son pues obligados a mantener sus parcelas seguras y permitir intervenciones. Los ayuntamientos son el órgano de control inmediato, ¿no? Son los que van a establecer las reglas. Bueno, también les influye en el tema de que tienen que cambiar las ordenanzas, adaptándolas también a la prevención de incendios. Y bueno, la Administración Autonómica quizá es la que menos responsabilidades asume, entonces, bueno, interveniendo subsidiariamente y tal, pero bueno, que todo el peso lo van a llevar los particulares y los ayuntamientos. Y claro, los particulares en las zonas, sobre todo, yo creo pensando en los ayuntamientos pequeños, que yo creo que es la mayoría que hay en todas las provincias de Castilla y León, yo creo que no puede, la edad, pues ya sabemos cuál es la edad, yo creo que en general, yo creo que eso lo van a tener complicado de cumplir. Y los ayuntamientos, que serían los que estarían la obligación de velar por ese cumplimiento, creo que no tienen medios tampoco. Los ayuntamientos pequeños creo que no. Yo creo que yo ahí discrepo con la Junta, yo creo que esto no me parece justo, ¿no? Bueno, en cuanto a las obligaciones, fijaros, esta sería una de las que le pone, he resumido, ¿no? Hay más, he resumido la más importante, ¿no? Pues conservar los bienes en condiciones adecuadas de seguridad frente al riesgo de incendios, realizar trabajos, obras y demás actuaciones necesarias para garantizar la seguridad frente al riesgo de incendios o permitir, si no se puede, permitir que lo realice, por ejemplo, en este caso el Ayuntamiento o la Diputación también podía ser, ¿no? Y fijaros, esto es lo peor, el coste. El coste de estas obras y trabajos corresponde a los propietarios. O sea, la prevención la basamos en descargar sobre el paisano, ¿no? Encima, en la zona rural, donde no tienen esas... es donde menos medios hay, ¿no? Ya os digo, yo por eso no estoy de acuerdo, pero es lo que se ha aprobado hace 15 días, ¿no? Y si no, bueno, en este caso, la ejecución subsidiaria la harían bien el ayuntamiento, las diputaciones provinciales, pero los ayuntamientos volvemos a lo mismo. Los ayuntamientos no tienen capacidad, ¿no? En la gran mayoría, salvo unos poquitos, no tienen capacidad para hacer esto. Entonces, yo creo que ahí nos vamos a quedar, me da a mí, que poco a poco
lo mismo que teníamos, o sea, nada. Entonces, bueno, las obligaciones ya de los ayuntamientos, eso es creación de esas ordenanzas o estos instrumentos de prevención, lo de los planes, ahí podían incluirse también, ¿no? Es la obligación que le pone, ¿no? Y la vigilancia y el requerimiento de cumplimiento, o sea, el ayuntamiento va a vigilar que los propietarios cumplan esas condiciones. Claro, si estamos hablando de ayuntamientos pequeños, ya me diréis con qué personal se van a encargar de hacer ese cumplimiento, ¿no? Entonces, bueno, es una... Yo os digo que discrepo mucho con eso y yo creo que se ha hecho un poco por la puerta de atrás, porque yo creo que esto se tenía que haber, me imagino que no habrán, lo ha hecho público antes o habrán tenido reuniones con organizaciones, etcétera. Yo creo que no lo han hecho, entonces yo creo que el resultado va a ser nefasto, ¿no? Pero bueno, a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, lo de la ejecución subsidiaria y de emergencia, ¿no? En este caso, bueno, si el propietario no lo dice, pues es el ayuntamiento, o bueno, si el ayuntamiento no puede, en teoría la Diputación, pero tampoco son tantos los ayuntamientos que ahí no sé yo si va a tener capacidad. Y fijaros que también les obliga a una planificación, ¿no? Lo de los planes, que dice que tiene que tener un plano delimitado donde se pueda ver la proximidad al medio forestal, las vías de acceso, localización de hidrantes, puntos de agua, etcétera. O sea, toda esa responsabilidad se la cargan a los ayuntamientos y por eso pienso que es injusto. Y bueno, los anillos de seguridad que hablábamos antes, ¿no? Bueno, esto sí que esto lo tienen que tener obligatoriamente los municipios que están reflejados en el anexo 3 del Infocal, ¿no? Hay una serie de municipios que son los de mayor vulnerabilidad que tienen que tenerlo hecho. Creo que les ponen un plazo, no sé si son de 3 años, ¿no? Pero bueno, también volvemos a lo mismo, la carga al ayuntamiento, ¿no? Y fijaros las obligaciones de la Junta de Castilla y León, que bueno, garantía de los medios de urgencia, bueno, algo testimonial prácticamente, ¿no? Cambiar la normativa para que declarara de carácter de urgencia. Bueno. O funcionamiento homogéneo, bueno, que son obligaciones, no sé, como superfluas, ¿no? Creo que sin profundizar en responsabilidad, yo creo, ¿no? Entonces, yo creo que no debería ser así. O sea, yo creo que es injusto, ¿no? Yo creo que la Junta sería la que tendría que tener, que es la que tiene más recursos, la que tiene que tener el peso en el tema de la prevención, no centrarla en los ciudadanos y en los pequeños ayuntamientos, ¿no? Que es lo que va a pasar. Eso en cuanto al cambio de normativa de hora reciente. Hay más cosas, ¿no? Yo ahí he hecho un resumen. Podéis echarle un vistazo porque, bueno, hay algunas cosas que sí que van a agilizar los trámites administrativos y tal, y, bueno, viene bien echarle un vistazo, ¿no? Aquí hemos hecho un resumen, ¿no? Y luego, ¿qué deberíamos hacer después o qué se debería hacer una vez que ha sucedido el incendio? Pues una cosa que, a ver, no sé si ve porque está salido más pequeñito, lo que está arriba, que revisar y arreglar las pistas y caminos dañados por la maquinaria de extinción, que os habrá pasado alguno. A ver, la Administración tiene la obligación de hacer esa reparación. ¿Qué pasa? Que cuando suelen ser pequeñas, por ejemplo, rotura de un alambrado y tal, eso a veces se comunica y simplemente pues, se manda, si se puede disponer de una cuadrilla o bueno, de gente, vamos, cosas que no tengan mucha trascendencia, pues se puede hacer. Pero cuando ya estamos hablando ya de obras grandes, nos queda más remedio que iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial en este caso de la Junta de Castilla y León. Es un procedimiento largo, pero acaba pagando la Junta, ¿eh? Así que si os ha surgido, yo, como es un procedimiento largo, yo creo que lo mejor es iniciar el procedimiento de responsabilidad patrimonial. Luego, si se consigue de otra manera la reparación, bueno, se paraliza ese procedimiento, pero por lo menos vamos ganando tiempo, ¿no? Y luego, pues otra de las cosas ya, eso en cuanto al tema de los medios, eso está centrado más que nada en esos daños que a veces producen los medios de extinción. Bueno, también hay una cosa, ahora que hablábamos de los puntos de agua, si os cogen agua de la charca, os tenían que también volver a llenar la charca. No sé si a la misma cantidad que tuviera, pero sí que os deberían hacer, la Junta se debería bueno, aportar esa agua que se ha utilizado, ¿no?
Luego, el tema de la estabilización del suelo y prevención de la erosión, ¿no?, que es lo que está ahora sucediendo por ahí, sobre todo en las zonas de mucha pendiente, ¿no?, pues también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, esto iría un poco unido a lo que está abajo a la derecha, el último, que crear un alfombrado con paja o viruta de madera para proteger del suelo de la lluvia, reducir la escorrentía y favorecer la infiltración. Y luego otra, que bueno, antes que habéis estado hablando del tema de los árboles debilitados por el Ceramis o por otros perforadores o defoliadores, pues también hay que eliminar los árboles debilitados y susceptibles de ser foco de plagas, ¿no?, porque por ahí pues, nos pueden venir luego también, entonces eso hay que eliminarlo. Y luego, a veces hay dudas de que, sobre todo esos árboles que no están muy tocados, ¿no?, que a lo mejor simplemente tienen la corteza, parte de las ramas afectadas, ¿no?, o de las hojas. Bueno, a veces es preferible esperar un poco a ver si tienen capacidad de rebrotar. Si tuvieran capacidad de rebrotar, bueno, pues dejarlo ya, ¿no? Y, por supuesto, el tema de limpiar las cunetas, pasos de agua, ¿no?, con el fin de evitar inundaciones, desbordamientos, etcétera, ¿no? Arrastra mucha, sobre todo ahora que empieza a llover, se arrastra mucha, todas esas leñas y maderas que están sueltas son fáciles de ser arrastradas, y entonces eso hay que evitarlo, ¿no? Eso, bueno, me imagino que esto es lo típico, que creo que ya más o menos lo sabéis, ¿no? Bueno, luego, en cuanto a ayudas, claro, todo esto, diréis, claro, esto lo tiene que hacer el propietario. Por desgracia, creo que no ha habido, o hay pocas ayudas, ¿no? Había establecidas unas ayudas, no sé si a lo mejor algunos sí que tenéis algunas de este tipo, de estas del periodo 2003-2027. Bueno, esas son tres líneas de ayuda, pero están ahora hay dos que salieron en el 2024, y la última, que era un poco para el tema de las inversiones en tecnologías forestales, principalmente, me parece que terminó en julio o en junio de este año, ¿no? A día de hoy están ahí. Es posible, porque estas suelen salir cada 2 años, que a primeros de año vuelvan a salir las ayudas del 2000, estas de restauración de daños y, bueno, el tema de las plantaciones de alto valor, ¿no? Estas, a lo mejor, sobre todo la restauración de daños, yo me imagino que, no sé si a finales de año, a principios de año, pues volverán a convocar otra línea de ayudas, ¿no? Y luego están las ayudas concretas que se han establecido este año, ¿no?, para la recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales, ¿no? Me imagino que bueno, no sé si aquí esta zona en general no es afectada. Por ejemplo, en Cipérez, que es en la zona de allí, que sí que hay bastantes afectados, bueno, había ayudas por el tema de confinamiento de los negocios y, bueno, varias líneas, ¿no? Entonces eso parece ser que eso sí se ha llevado, y creo que hay varias líneas de ayudas, ¿no? Está en la página de la Junta, ¿no? Bueno, entonces, bueno, la conclusión así que podemos sacar, bueno, en conclusiones también incluido esto, que es una de medidas urgentes, y esto se refiere al operativo. No sé si lo habéis oído, ¿no? Eso de bombero forestal y cosas de esas, bueno, lo meten ahí como mejora, pero es algo que ya está establecido por la normativa estatal, que había que incorporarlo a la normativa autonómica, ¿no? Y ahora, bueno, se está vendiendo como que es algo nuevo que se va a introducir. Y también lo deja un poco, parece que es una declaración de buenas intenciones, ¿no?, que dice que el personal del operativo ya no se limitará únicamente a la extinción, sino también a las funciones de prevención. Y las tareas preventivas incluyen participar activamente en trabajos silvícolas preventivos, en la planificación y ejecución de estrategias y las actividades de divulgación. Bueno, la verdad es que no se concreta, y yo creo que se ha perdido la oportunidad ya os digo, de utilizar el operativo para la prevención, pero a lo largo de todo el territorio, ¿no? Entonces, no sé cómo bueno, mucha norma, algunas de estas, mucha norma, pero luego se concreta poco, vamos. Bueno, y yo resumiría todo esto, las acciones preventivas, que yo creo que es lo que no se hace, que es
la falta, vamos, el suspenso que hay que poner, ¿no? Que yo creo que tiene que partir de la Junta, no del propietario ni del ayuntamiento pequeño. Pues eso, creación y mantenimiento de cortafuegos y fajas auxiliares, ¿no? Bueno, eso existen en algunos sitios, pero no se mantiene, ¿no? Y yo creo que es importante, y yo creo que desde el punto de vista de los ayuntamientos, sobre todo de esta zona que es donde menos medios existen, creo que te deberían exigir que se dotara de una red de puntos de agua. Cuando hablo de la red de puntos de agua, no solamente hidrantes, ¿no? Hidrantes más o menos hay una red de la Diputación que más o menos es efectiva, sino de puntos de agua donde puedan cargar también medios aéreos, porque un medio aéreo, si no tiene un punto de carga, no es eficaz, ¿no? Y yo creo que hay que hacer hincapié en eso. Luego, la aplicación de tratamientos silvícolas, bueno, tema de podas, clareos, silvicultura, también el pastoreo, ¿no? Que es con el fin de eliminar el combustible, ¿no? Esto yo creo que se debería potenciar, incluso se debería subvencionar, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ir también por ahí, ¿no? Por supuesto, una cosa muy importante, el control de la limpieza de vegetación de la interfaz urbano-forestal, esos los anillos de seguridad alrededor de las poblaciones y viviendas aisladas. Yo creo que eso es fundamental porque hace años había incendios y a las poblaciones no llegaba porque, claro, estaba todo limpio, la gente vivía en el campo y tal, y lo tenían todo limpio. Hoy día, pues, habréis visto que el matorral se mete en las casas, y sobre todo este año que ha habido una primavera donde ha llovido mucho, en el verano habréis visto que prácticamente no rompe la continuidad de las casas y la zona de matorral, ¿no? También yo creo que hay que seguir por la simplificación de la normativa, que eso me imagino que tenéis, y mucha gente achaca que, bueno, que no se puede hacer nada, que no sé qué, que para cortar 4 ramas tengo que preparar, vamos, una solicitud que prácticamente parece que tienes que mandar una instancia, no sé, al rey o a esta institución. Entonces yo creo que hay que ir por la simplificación esto. Y luego yo creo que tiene que haber una línea de ayudas. Si la responsabilidad va a recaer en los propietarios y en los pequeños ayuntamientos, yo creo que tiene que ir acompañada de una línea de ayudas, pero especificada desde el primer momento, ¿no? Y en caso contrario, bueno, pues que yo creo que eso lo debería asumir la Junta de Castilla y León, ¿no? Hay otra cosa que también yo creo que en algunas zonas, en otras comunidades está dando sus frutos, y es el tema de las quemas prescritas. A veces no se puede eliminar el matorral como tal. Entonces, bueno, una forma, las quemas prescritas ahora en el invierno, lo que hacen es eliminar combustible, ¿no? Para favorecer que luego la propagación de los incendios queda limitada, ¿no? No sea tan intensa. Y, por supuesto, debería haber un operativo profesional, ¿no? Con las condiciones de trabajo necesarias y también estable todo el año y, por supuesto, que cubra todo el territorio. Ya habéis visto que en esta zona de la dehesa no tenéis el operativo brilla por su ausencia, ¿no? Entonces, yo creo que, al fin y al cabo, es un problema de toda Castilla y León, no es problema de los montes públicos, ¿no? Es problema hoy día no sabemos dónde puede surgir el incendio, ¿no? No sé, al lado de la carretera se producen muchos incendios también, por ejemplo, con el tema de los vehículos, ¿no? Hay un accidente, pues fijaros, se desborda desde allí, y yo creo que tiene que haber un operativo para todo el territorio, no solamente localizado en los montes de UP, que tradicionalmente era una organización que había, no sé si os acordáis alguno, del antiguo Icona, ¿no? De los años 70 o por ahí, 70-80, ¿no? Entonces, prácticamente hemos heredado lo mismo, ¿no? Y, bueno, yo aquí no sé cómo ver esto, ¿no? En el 2022 nos parecía que habíamos tocado cima, ¿no? Que ya con las medidas que se iban a introducir no íbamos bueno, era algo puntual del año 2022, pero hemos llegado al 2025 y la bola se ha hecho más grande, ¿no? Y me da a mí que con las medidas que han tomado no vamos a hacer nada, no sé qué opináis vosotros, ¿no? Y lo que va a llegar, no sabemos cuándo, si dentro de 2 años, 4, 6, una bola todavía más grande. Eso es mi opinión, no sé. Ya os digo que yo es mi visión desde no como agente, sino como persona, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué va pasando, pero yo creo que con las medidas que se han establecido y tal, no vamos a conseguir nada. Y bueno, esto es lo que yo os quería comentar, así que eso es todo. Bueno.
Sí. Luego no puede contestar. A ver, dentro de las explicaciones que nos has propuesto, bajo mi punto de vista, faltarían dos de las que información nos dan poca, pero que han sido los motivos y las causas de los incendios más fuertes, que son los pirónamos. Bueno. Perdón, ahora no me sale. Da la casualidad que hay tantos como incendios y no se los prevé, no se los controla y son los más dañinos porque curiosamente donde inician los fuegos son donde más daño se hace porque tienen hasta más conocimiento. Porque el accidente de un coche, pues efectivamente se produce, pero yo he visto varios este año y tardan la mitad de medio minuto en llegar un helicóptero y apagarlo. Pero en un incendio forestal, en la zona de Zamora, de León, etcétera, etcétera, donde se han iniciado 7 puntos en media hora, en 1 hora, en 3 horas, esos son los que causan un daño y un prejuicio grande. Eso por una parte. Y luego está el tema que ahora de último has hecho una ligera mención, el tema de ganado, el tema de los aprovechamientos. Esa normativa que probablemente, y se nota cuando nos mandan la circular de la Junta de Castilla y León que entra en vigor, una normativa europea que está formulada hace 10 años y la han paralizado por el daño y el prejuicio que nos ocasionan a los agricultores y ganaderos. Entonces, yo creo que esas dos incidencias serían muy a tener en cuenta porque son las más perjudiciales bajo mi punto de vista. Sí, vamos, yo no he querido entrar en la casualidad de los incendios, porque es siempre polémico. Además, yo como agente medioambiental precisamente me dedico a la investigación de incendios. Entonces, los datos estadísticos me parece que el 53 o 57% son intencionados, pero realmente no son tantos intencionados, o sea, va bajando, ¿no? Es cierto que hay zonas concretas donde el incendio intencionado, sobre todo lo que dices, en cuanto inicia en 7 puntos, salvo cosas excepcionales que pudiera ser, por ejemplo, la vía del tren, que a veces ha pasado y tal, sino en el interior del monte suelen ser intencionados. Aquí, por ejemplo, el de El Payo, que se inició en 8 puntos, pues es también intencionado, ¿no? Pero, el tema de intencionados, el problema que hay es que, se hablaba de las pulseras y cosas de esas raras. El problema que tenemos es también agilizar ahí los trámites, ¿no? Cuando se tiene constancia de que hay un incendio, intencionado, el procedimiento que hay que hacer es muy largo. Entonces, lleva mucho tiempo y luego cuando si eso se agilizara y se podía actuar más rápido, seguramente habría más incendiarios en las cárceles, pero veréis que este año, no sé cuántos hay detenidos, hay una docena por ahí. Ya veréis a ver cuántos son condenados. Ninguno. Entonces, es que los cogéis, por eso, porque los meten por una puerta, los sacan por otra y se va a la finca de al lado a iniciar otro incendio. Sí. Carajo, creo que eso... y hay una repetición, o sea, en algunas zonas son los mismos, ¿no? Entonces, y eso está constatado. Lo que pasa que, chocamos con el tema de la justicia, la ley, que está la prevención, y la defensa de los... Sí, no, la presunción de entonces habría que demostrar. Entonces eso es muy complicado y más con el tema de incendios. Yo ahí iría también a hacer un hincapié en que debía haber como una especie de testigos protegidos, ¿no? En otras circunstancias, ¿no? Con terrorismo, por ejemplo, lo había, y creo que con alguna otra materia. Entonces, donde podamos tener esa gente que nos facilita información que no tenga ninguna trascendencia. El problema es que, claro, hay veces que te facilitan información y hay que tomarle declaración. Y claro, la gente, eso es muy reacia, porque a lo mejor es el vecino, ¿no? Bueno, si no es el vecino, que le están puerta con puerta, pero es conocido, ¿no? Incluso a veces hasta familiares, ¿no? Entonces es muy complicado el tema ese. Y luego el otro, sí que es cierto que el tema del ganado yo creo que se debía como medida preventiva, ¿no? Lo dices como medida preventiva. Cualquier medida que no perjudique, porque tienes una cabra
una oveja o una vaca, y la tienes que decir todos los días, no vayas por ahí, no vayas, no intervengas, sí, porque tenemos, no te comas claro, esto o te dejes de comer. Sí, porque, no hay una serie de normativas imposibles de cumplir. Sí, no, y aparte unas con otras chocan. Claro. Sí. Yo creo que había que hacer una simplificación normativa también en eso y ser más. Sí, pero aquí, claro, el problema viene que nos viene impuesto de la Unión Europea. El problema no lo tenemos con la Junta. Claro, el problema lo tenemos en la Unión Europea. Arriba, claro, sí. Las normativas no las hacen allí arriba gente que no sabe. Que no sabe que tienes tu profesión y sabes de lo que estás hablando. Pero es que muchos de los que están actuando en esta norma no han pisado nunca. No, y así. He tenido inspecciones de arriba y no sabían lo que era un ternero, no un becerro, ni etcétera, etcétera, carajo. Pues, ¿qué normativa me van a aplicar? Yo creo que tenía, y además cuando se hacen, por ejemplo, ahora que hablamos de esta modificación, cuando sobre todo el peso principal va a recaer en los ciudadanos, yo creo que había que haber celebrado reuniones con organizaciones, cosa que no se ha hecho, ¿no? Y ver realmente cuál es el problema que hay. Entonces, porque yo creo que a veces cuando, como lo hacen de los despachos, se piensan que todos los pueblos están dotados de todos los servicios, cosa que, y aparte de la población de los pueblos, pues la media de edad ya sabemos cuál es, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay un... Bueno, por intervenir también con algún otro temilla, es que me han encantado los temas que has dicho y te agradezco muchísimo que te mojes. Sí. No, yo ya digo, doy mi opinión, no doy la opinión de la Junta, ¿sabes? No, la de la Junta tendrá otra opinión. Sabemos vuestra función, algunas veces muy difícil de cara a los propietarios, pero ahora mismo lo que estás haciendo me ha gustado en especial. A mí, yo soy propietario de una finca aquí en Carvajosa y llevamos 25 años ya haciendo mucha reforestación. Sí. Y dentro de esa reforestación me he encontrado con dos temas de los que has hablado tú que me han llamado especialmente la atención. Uno ha sido que dentro de la reforestación lo que hemos hecho también ha sido puntos de agua sí. Interesantes, en sitios donde se pueden hacer puntos de agua, donde corre el agua. Claro. Normalmente, donde se acumula el agua. Este tema es curioso porque en el momento en que tú haces una charca, un punto de agua, en un sitio donde cuando llueve corre el agua, inmediatamente entra otro actor que no has nombrado. La Confederación. La Confederación Hidrográfica. Y la Confederación Hidrográfica es Ministerio de Agricultura. Sí. Y yo he tenido incluso la necesidad de decir a la Consejería de Medio Ambiente, decir, por favor, echadme una mano porque tengo una sanción enorme por haber hecho una charca en un punto en el cual ahora, después de haberla hecho, se considera que es un curso de agua, antes no aparecía ni siquiera en el SICPAC y ahora ya de repente aparece esto. Entonces, bueno, una administración contra otra me han dicho, por favor, no nos enfrentes entre administraciones. Sí, es que no se quiere mojar ya. Dicho eso, al final, bueno, con la ayuda de un abogado tuvimos que llegar hasta un recurso, a un contencioso administrativo y gracias a Dios nos dieron la razón. Y las charcas, las acumulaciones de agua están ahí. Vamos, Confederación llegaba hasta el punto en el cual decía, no te preocupes, tú no tienes que hacer puntos de agua porque tienes el Tormes muy cerca para ir a cargar con helicópteros. Escrito, ¿eh? Entonces, estos son cosas curiosas. Y simplemente por decírtelo todo y así ya cedo el micrófono. La otra cosa que me está llamando la atención es que esas plantaciones, esas reforestaciones, después de 25 años, llega el momento en que hay que aclararlas y hay que podarlas, hay que regenerarlas de manera que tengamos ahí pues un monte adulto ya. Lo que me encuentro de ayudas para prevención de fuegos, como prevención de incendios, que son las que están ahora mismo vigentes. Serían las que te puedes acoger, seguramente. Bueno, pues curiosamente, y ayer lo estuvimos viendo con las personas que nos hacen todos los trabajos, las ayudas son exclusivamente para clareo y poda. Pero claro, toda la eliminación de restos y lo que es peor, el destoconao, no se hace nada. Entonces, el problema fundamental es que ahora yo me veo en la tesitura de decir, me dan ganas de renunciar a las ayudas porque es que 3 años después de haber cortado a Matasana las plantas que no tienen que estar, lo que tengo ahí es una alfombra de vegetación, una alfombra de rebrotes de todas las encinas que se han cortado, que es muchísimo peor que haber dejado muchos más pies. Entonces, no sé si por ahí conocéis que va a haber algo de algún tipo de ayudas en cuanto a
destoconado o algo para meter una reja, para algo, porque es que si no, es mejor dejar los montes reforestados como están. Creo que de momento no hay ninguna, ya digo, a primeros de año o últimos o primeros puede que salga esas dos vías otra vez y entonces a ver qué hay ahí. Pero eso creo que es una también de las quejas de las asociaciones de silvicultores, ¿no? Que sí que se han recogido ayudas, por ejemplo, para el tema ganadero y tal, y no para el forestal. Y es una de las quejas que la han recogido, en una reunión que han tenido recientemente, que además creo que no salió bien, y no sé si en el futuro va a haber, pero creo que ahora no. Y lo de los puntos de agua, por eso yo pienso que eso tiene que ser la Junta, porque es la que puede negociar directamente con Confederación. Un ayuntamiento no puede ir, y menos un particular. Entonces yo creo que eso tiene que venir es mi opinión, directamente de la Junta. Por eso ahí se tiene que implicar, porque la que tiene la responsabilidad de la gestión de los incendios es la Junta. Entonces es la que esos puntos de agua lo que lo tiene que hacer es, y luego, por lo menos la iniciativa tiene que partir de la Junta. Eso es lo que yo entiendo. Así que, difícil, sí. Hola, buenos días. Me llamo Ángel, agradezco la jornada, agradezco tu intervención. Yo soy bombero forestal en el barco de Ávila. Y bueno, por abundar un poco, por ejemplo, porque estoy de acuerdo en casi todo lo que has dicho, pero con matices. Por ejemplo, los ayuntamientos. Sí. Los ayuntamientos no tienen dinero, en la parte la última parte de la cuestión administrativa y tal, vale, hasta ahí te lo puedo comprar. Yo vengo de un pueblo de menos de 60 habitantes censados, en San Miguel, que es nuestro patrón. Nos hemos gastado más de 7.000 euros en fiestas, ¿vale? Sí. Pero hasta este año, que mi compañera y yo no hemos hecho bastante hincapié y tal, no hemos conseguido el PAMIF, Plan de Actuación Municipal Antiincendios Forestales. Nuestro municipio está dentro de una zona de alto riesgo y por normativa desde hace más de 20 años teníamos que tener ese plan. Sí, ese plan que nadie lo tenía. Ese plan nadie lo tiene. Creo que en Ávila, no sé si son, porque yo vengo de Ávila, somos, bueno, creo que hay 12 o 14 municipios los que tienen ese plan, de 280. Bueno, no está mal. A lo que voy, con 7.200 euros que nos hemos gastado este año en fiestas, habríamos pagado 3 planes. 3 planes como eso, que se paga una vez. Sí. Luego hay que ir haciendo revisión. Es un revisión. documento vivo Sí, que todos los años hay que ir incorporando cosas, ¿vale? Entonces quiero decir que esto es una cuestión política, no es una cuestión tanto económica, ¿vale? Esto lo he dicho aquí y lo he dicho este verano en la tele porque me ha tocado ir. Y luego, ¿qué más? ¿Qué decir de la Junta? Porque con estas cifras, ni Mañueco, ni Arran, ni Quiñones tendrían que estar donde están a día de hoy. Y ahí sigue. Y se están riendo de nosotros, pero bueno, el 15 de marzo veremos si les pasa factura o no. Y no sé qué más contar en cuanto a la causalidad. Pues hombre, sí, hay pirómanos. ¿Cuántos? ¿Un 1%? ¿Un 0,5%? Porque el pirómano tiene que ser una persona que pase por un gabinete que le estudie y determine que es pirómano. Más que pirómanos, incendiarios. Incendiarios sería el término, sí. Y bueno, en cuanto a la distribución de los medios, pues entiendo... A lo mejor en Ávila están mejor distribuidos que aquí. Yo he puesto aquí. En Ávila pues pasa como aquí, en las zonas de cultivo no hay nada. En lo que es Gredos Sur hay muchísimo, en Gredos Norte estamos pelados. Está Añeli transportada un camión y un retén para todo Gredos Norte. Sí. Y es cierto que tiene que haber otra distribución, que faltan medios, pero que también falta gente viviendo en el medio natural. Claro, en los pueblos. Si no se fija población, si no vuelve a haber ganadería extensiva, esto es dar palos de ciego. Sí. El tema del operativo, claro, si hubiéramos tenido un operativo, no ahora, hace 20 años o más, un operativo en condiciones, pues a lo mejor se había fijado población, ¿no? Mucha gente no se habría, porque también es un medio de vida también, por ejemplo, las cuadrillas de tratamiento servícola, la gente que está en las autobombas, ¿no? O las helitransportadas, etcétera, si estuvieran todo el año, es un medio de vida. ¿Sí? Mira, por dar un dato, yo trabajo en una helitransportada, en verano éramos 16. ¿Y ahora cuántos sois? El 12 de octubre nos quedamos 12. 4 compañeros que se van a la calle y no saben hasta cuándo. Y de los 12 trabajamos a diario 5 personas de lunes a domingo. 5 personas es un responsable y 4 peones. 4 peones, sí. 4 peones con motosierra o desbrozadora. Pues claro, ¿qué hacemos? ¿Una hectárea cada 15 días? Claro, no. Es una cosa simbólica lo que hacemos. Y luego no se está trabajando ni siquiera en zonas, lo que se llaman ahora zonas críticas de gestión. Sí, sí. Que es donde tendríamos que ir. No, estamos a donde se le ocurre al técnico, donde se le ocurre a la gente de turno. Es un poco, digamos, aleatorio. Claro, por eso hay una total desorganización y descoordinación. Yo creo que eso tenía que estar mejor coordinado
y a lo mejor esas poblaciones, por ejemplo, que tienen problemas, ¿no?, el interfaz urbano-forestal, yo creo que es uno de los más importantes, porque claro, es donde están las personas, ¿no? Entonces, lo principal sería proteger a las personas, yo creo que es donde se tenía que actuar. Y luego también la gestión de los montes, bueno, no sé cómo se llevará, pero luego hay gestión, depende de montes, ¿no? Hay montes que se gestionan peor, lo que tú decías, de dejar todo eso ahí abandonado, es que vas a los montes y ahí lo tenemos también nosotros, ¿no? Y se supone que todos los medios están centrados para realizar esas labores, ¿no? Y tampoco se hacen, ¿no? Entonces yo creo que habría que hacer una revisión. Creo que ya en el 2022, con lo que pasó en la Culebra, se perdió la oportunidad de crear un operativo en condiciones y revisar todo en profundidad. Se puso un parche y ahora hemos vuelto a poner otro parche. Entonces, de cara, no sé, pasarán 2 o 3 años, pero la situación va a volver y seguramente con mayor magnitud. Entonces, no sé, también hay una oportunidad buena. Están en elecciones ahora, así que bueno. En mi opinión, faltan, yo creo que la palabra concienciación es importantísima. También podíamos haber yo ahora recuerdo, pero después me acabo de acordar, yo soy de Ciudad Rodrigo y hace 50 años éramos, yo creo que entre 30 y 40 personas que teníamos cada uno nuestro trabajo, éramos bomberos voluntarios. Sonaba una sirena, no sé si alguien de aquí, una sirena que se oía pues a lo mejor a 5 o 10 kilómetros, y enseguida todos dejábamos nuestro trabajo, pero todo era altruistamente, ¿eh? Trabajábamos, no había ni 8 horas ni 14, los fuegos que fueran, luchábamos como si fuera nuestro todo el terreno de Rebollar, y entonces, no sé, es que al paso que vamos, os dais cuenta de que no puede haber efectivo, dinero suficiente para poder hacer todo lo que nos gustaría que nos hicieran, que nos limpiaran alrededor de nuestra casa, que las fincas siempre las hemos alrededor gradeado en el tiempo bueno para que si venía un fuego pudieras tener unos metros de solventar o intentar, no sé, estamos llegando, en mi opinión, y sobre todo concienciar a la gente de que hay que colaborar. También es verdad que ahora llevamos unos años que la Administración pone muchas dificultades a los propietarios, me refiero más a los agricultores, la maquinaria que tenemos, las gradas, los cultivadores, a poder colaborar, porque parece ser que te intentan apartar de todos los matafuegos que hoy llevaremos de aquí algunos seguramente. Eso antes es que en los pueblos, joder, salía la gente enseguida y se apagaban los fuegos, y hoy ya no colabora nadie. Primero porque tampoco hay gente, es que y luego porque tampoco que te hay dejan. También es de una cierta edad. No sé, era una opinión. Sí, es cierto, la concienciación y que claro, pero ese modo de vida quizá no lo vamos a volver. Y entonces no nos va a quedar más remedio. Es pero cierto la otra también va a ser muy difícil, claro, es cierto que no vamos a poder cubrir todo el territorio. Por eso yo hago mucho hincapié en el tema del interfaz urbano-forestal, que por lo menos salvar las poblaciones, porque lo otro no. Pero los vecinos tienen que tratar de colaborar. También, y ahora bueno, sí, todo el es mundo cierto. Nos encogemos de hombros. No lo hemos dicho también, bueno, en el otro decreto que se modificó también hablaba del tema de la conciencia, o sea, de la educación, ¿no? O sea, por hacer campañas de divulgación para concienciar, pero bueno, ahí están, pero no sé si lo vamos a conseguir. Eso no vende. Así que bueno, vamos a porque muchas gracias, porque ha estado muy interesante. Pero vamos a ir a acercarnos a tomar el café al Siete Carreras. ¿Una pregunta? Venga, la última. Vale. Breve, por favor. Sí, quería decir una cosa más, que la colaboración ciudadana ha existido y eso ha sido un problema porque los incendios forestales se tienen que apagar por profesionales en condiciones dignas de trabajo. La gente ha participado dando de comer y de dormir a los bomberos y bomberas forestales. Esa ha sido la colaboración y se ha tenido que implicar sin tener medios ni conocimiento. A donde tiene que llegar el conocimiento y colaboración ciudadana es a entender que cuando se dice que hay una semana entera de temperaturas superiores a 40 grados debido a la crisis climática que estamos viviendo, no tiene que utilizar maquinaria agrícola, por ejemplo, porque estamos confundiendo, a propósito, lo que hacen algunos pirómanos con negligencias humanas
que son también las que provocan muchísimos incendios. Entonces, no mezclemos y no tergiversemos la opinión con esto. Esto es un problema de negligencia y desidia absoluta política que mantiene en condiciones precarias, aparte de escasas, nuestros medios de extinción. Y, por supuesto, se tienen que adaptar a las nuevas condiciones que vamos a sufrir y que ya estamos sufriendo, porque estos incendios nada tienen que ver con los incendios que hemos sufrido hasta ahora. Por eso estamos hablando ya de niveles máximos y se va a tener que inventar una nueva escala, como está pasando también con los huracanes y con todo. Ya estamos todos en escala máxima. Hay que volver a repensarlo todo. O sea que es un problema político de base que podemos y deberíamos querer solucionar. Y no estar pensando en que esto lo tiene que hacer a través de voluntariados ni mierdas. Sí, y quizá era el momento de aprovechar para sentar unas bases. Y luego, bueno, el tema de, a lo mejor lo que él dice, por ejemplo, el tema de la concienciación, eso sí que se puede. Y luego el tema de la colaboración, lo que tú dices, claro, en el incendio tienen que intervenir profesionales, porque claro, de hecho se ha quemado gente y ahora ya veremos las consecuencias. Pero se puede también colaborar, pues por ejemplo, y de hecho se ha colaborado con el tema de la logística, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que también a lo mejor había que establecer esos cauces de colaboración, ¿no? Porque son también la gente de los pueblos a veces son imprescindibles en ese sentido, porque a veces llegamos al INCE como no tenemos un operativo homogéneo para todo el territorio, claro, vas de otras zonas. Cuando llegas ahí no conoces la zona y te tienes que basar en las personas del pueblo para que te digan por dónde se llega allí al incendio, ¿no? Y entonces, en ese sentido, esa colaboración es buena, ¿no? Pero claro, no estar en primera línea, porque en primera línea, lo primero, no tienen las medidas de seguridad y tal, y si sucede una desgracia, las consecuencias, este año han fallecido, ¿cuántos? 4 o 5. La otra vez fueron otros 4 o 5. Hay alguno por ahí que si se le dijo que colaborara, que si no colaborara, ya hay problemas, ya veremos a ver cómo queda ese tema. Entonces, el problema también es eso, que cuando hay un accidente, esa persona no va a estar respaldada, ¿no? Entonces, por eso hay que dejar a los medios profesionales. Luego, el otro tema, pues sí, la colaboración logística, por ejemplo, es muy importante de la gente, ¿eh? Y otro tema, ¿no? Así que sí que hay que tenerlo en cuenta. Así que...